A partir de ahora mismo, señor Álvarez, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y por venir poco menos que corriendo después de una rueda de prensa ad hoc con el secretario general de Comisiones Obreras a propósito de la preocupación o preocupaciones que ustedes, los sindicatos, los dos grandes sindicatos de este país, tienen precisamente por el contexto político que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, pues sí, la verdad es que vivimos momentos muy complejos. Seguramente que desde la perspectiva de los sindicatos no es la misma que de otros sectores. Nosotros lo vivimos sobre todo pensando en que en el mes de abril había que dar solución a cuestiones tan perentorias como el desempleo, como la situación de precariedad que vive el mercado de trabajo o la desigualdad que se padece en nuestro país y que hoy continúan sin una solución, ¿no? Por eso hemos instado a que no se pierda tiempo, no hay ninguna excusa, ni las elecciones gallegas ni las elecciones vascas pueden ni deben paralizar el necesario diálogo entre las fuerzas políticas para que se pueda constituir gobierno. Consolidar el incipiente crecimiento económico para crear más y mejor empleo, porque ustedes se vienen quejando de eso precisamente. A partir de los datos del INEM de estos últimos meses, bueno, se atestigua, se ve que efectivamente el paro va decreciendo, pero ustedes dicen que en condiciones lamentables, decrece o a partir de contratos firmados en precario o muchos contratos temporales. Oiga, ¿por qué en España, más allá de que la situación económica pueda estar peor o mejor, incluso en mejores, en muy buenas situaciones, da la impresión de que el paro en nuestro país es un problema endémico, crónico? ¿Por qué? Bueno, porque no se hacen políticas de fondo, ¿no? Nosotros vivimos mucho de la economía que yo algunas veces denomino del viento. Es decir, las cosas nos van bien porque realmente en el mundo hay pocos lugares para ir de vacaciones seguros, con calidad, con sol, y por tanto batimos todos los récords. El turismo. Pues porque el petróleo ha bajado de manera muy considerable y eso ayuda a la recuperación, porque el euro da una estabilidad desde el punto de vista de los tipos de interés y eso también nos ayuda, y nunca aprovechamos estas circunstancias para generar empleo, para generar actividad económica que realmente no dependa de esas cuestiones que pues no se generan en el país, sino que muchas veces vienen de fuera, ¿no? Por eso nosotros desde la UGT planteamos la necesidad de abordar un gran acuerdo estratégico por la industria, porque en realidad los alemanes no dependen tanto de estas coyunturas. Tienen sus medios, sobre todo a partir de la industria, de la investigación, del desarrollo. Y más de más, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y esas son las cuestiones que venimos reclamando, pero que es como predicar un desierto, ¿no? La verdad es que cuesta mucho que se abran camino en nuestro país. Sin embargo, cuando ustedes critican este tipo de empleo que se está generando en nuestro país, de unos meses a esta parte, el gobierno les pregunta, ¿y ustedes qué prefieren? ¿Estar como estábamos en la gestión de Rodríguez Zapatero, donde no se creaban ni buenos ni malos? Bueno, se deben de referir a los últimos años del Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque sí. Ha habido un tiempo también en el que Rodríguez Zapatero yo recuerdo que decía que estábamos en la Champions League. Efectivamente, y que también el empleo tampoco es que fuera de una calidad extraordinaria. En todo caso, la cuestión no es que tengamos que elegir entre lo malo o lo peor. La cuestión es sentar las bases para que este país pueda producir de otra manera y que realmente aquellas cuestiones esenciales para los ciudadanos puedan quedar cubiertas. Si continuamos por esta vía de contratos de 4 horas, que resulta que luego la gente trabaja 8 horas, pero en realidad cobra 4 en muchos casos, si cobra más lo cobra no de manera declarada, y eso nos está generando una situación en el sistema de pensiones insostenible, porque hay una bajada media de los salarios cotizados en la seguridad social absolutamente insoportable. Por eso no es cuestión solo de llegar a los 17 millones de altas en la seguridad social. Se trata de llegar a los 17 millones de altas en la seguridad social con unos salarios dignos. Estas son las cuestiones que teníamos que tratar, que tenemos que tratar. Y, por desgracia, ni se trataron antes de las elecciones de diciembre,
y desde luego ahora vivimos un periodo largo que no se están abordando. 260 y tantos días, señor Álvarez. Sí, una situación que sería absolutamente impensable, ¿no? Y que parece que además no aprieta, o aprieta unos a ratos, pero luego se ve que no. A mí me parece que por la dignidad de las personas a las que representan deberían de ponerse manos a la obra y abordar no la constitución del gobierno simplemente, sino un programa de gobierno que correspondiera con las promesas que se han hecho durante las elecciones y que sobre todo viniera a solventar los graves problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Hablaba usted de la preocupación por los salarios y hay organizaciones internacionales que no son sospechosas ni mucho menos de ser de izquierdas que están llamando la atención a propósito de la necesidad, efectivamente, para intentar reactivar esto de subir los salarios. Estoy pensando ahora mismo en funcionarios, estoy pensando ahora mismo en pensionistas, en esta tesitura, en este contexto político en el que estamos viviendo, la actualización de estas nóminas, nada más y nada menos que del colectivo de los funcionarios, que es muy importante, y el de los pensionistas, bueno, por llamarlos salarios, en este caso es otra cosa, ¿le preocupa especialmente, UGT? Bueno, nos preocupa especialmente porque dependen de el gobierno, ¿no? Y yo creo que además se está jugando mucho con si se puede o no se puede hacer. Se puede hacer, se ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Real decreto? Sí, no será la primera vez que se haga vía Real Decreto, y yo creo que además se ha de hacer de acuerdo con la situación que vive el país, que es una situación de generación de riqueza importante y de necesidad de repartir esa riqueza. En ese sentido, hoy, en la reunión que hemos tenido con Comisiones Obreras, pues hemos acordado plantear este tema desde tres perspectivas. Por un lado, instando al Gobierno a que lo haga vía decreto y a las Cortes Generales a que lo hagan también vía proposición no de ley y vía proposición de ley, para ver si los diputados y las diputadas agotan los plazos y incluso si hubiera disolución de las Cortes se pueda aprobar por la vía de modificar las leyes que regulan tanto las pensiones como los propios salarios de los funcionarios o el salario mínimo interprofesional, que en estos momentos el salario mínimo interprofesional es muy importante porque hay mucha más gente que está afectada por el salario mínimo interprofesional que lo estaba hace un tiempo, y en ese sentido planteamos que la subida debería de ser una subida que nos permita avanzar hacia la idea de que el salario mínimo interprofesional tiene que situarse en el entorno del 60% del salario mínimo medio, es decir, en torno a los 1.000 euros. Hay que tener mucha sensibilidad, en todo caso, con los salarios. No es una afirmación, es una pregunta. Por aquello de la competitividad, señor Álvarez. Efectivamente, pero la competitividad no viene en nuestro país en estos momentos por la vía de los salarios. Pues hay quien dice que como no podemos devaluar la moneda, lo que hemos hecho es devaluar el salario. Bueno, eso ya se ha hecho, sí. En algunos casos en proporciones para ser competitivos, del más del 30%. No sé si para ser competitivos o para trasladar rentas del capital que tenían que llegar a los trabajadores a rentas, rentas que tenían que llegar a los trabajadores a rentas del capital. Pero en todo caso, lo que sí que es cierto es que esa devaluación de salarios se ha hecho, y justamente porque se ha hecho esa devaluación de salarios, nosotros queremos este año ir a un proceso de concertación con la COE que nos ayude a repartir la riqueza, porque en realidad este país riqueza está generando. Lo que hay que conseguir es que se reparta, y la vía para repartir la negociación colectiva y a partir de la reforma laboral es mucho más difícil que la negociación colectiva pueda actuar como el elemento de reparto de esta riqueza. La gente que nos está escuchando, que está afectada por algunas bajadas de salarios absolutamente insoportables, seguro que nos va a entender. Se han introducido en el mercado de trabajo las empresas de servicios integrales que actúan en todos los sectores, desgajando parte de la actividad de las empresas y con salarios en algunos casos del 50%. Estoy pensando en las camareras de piso de la provincia de Barcelona,
Barcelona, que han visto reducido su salario en muchos casos en un 50%. Eso no era necesario para la competitividad, porque en realidad en el sector de la hostelería no han bajado los precios, ni es necesario bajar los precios, porque el país es plenamente competitivo. En todo caso, eso lo que ha ido es a engrosar y a llenar los bolsillos de los propietarios o de los accionistas de estas actividades económicas. Por eso es necesario repartir la riqueza, porque eso es lo que nos va a ayudar también a poder crear más actividad y más empleo. Ha citado usted a COE. En estos meses, señor Álvarez, se están prodigando voces que llegan desde distintos círculos de empresarios, bueno, pues aconsejando, haciendo su fotografía su instantánea de cómo ven ellos la economía y por dónde creen ellos que podrían pasar las soluciones. Incluso desde esa organización también hemos oído muchos consejos, esa organización por la competitividad que presidía hasta hace relativamente poco César Alierta desde Telefónica, el que fuera presidente de Telefónica en todo caso. Está la COE, está la organización patronal nacida en la transición, señor Álvarez, perdiendo poder de interlocución. Bueno, yo creo que hay un intento de que pierda poder de interlocución, pero lo mismo que ocurre con las organizaciones sindicales. Pues usted me contará por parte de quién en un caso y en otro. Bueno, pues seguramente por los grandes lobbies empresariales, en el caso de la COE, que en realidad yo creo que se encuentran mucho más cómodos directamente ellos representando, intentando que sus intereses estén encima de la mesa, que a través de una organización patronal que tiene que representar intereses más variados, ¿no? Seguramente eso nos lleva a la situación fiscal en la que vivimos, que las empresas del IBEX 35 teniendo que cotizar por el 30%, en realidad todo el mundo sabe que están cotizando por menos de dos dígitos las que cotizan, y eso tiene que ver con ese lobby de presión que efectivamente intenta acaparar poder. Esto por parte de la patronal. ¿Y quién les está intentando restar interlocución a los sindicatos? ¿O eso me parece a usted entenderle? Por supuesto. ¿Y quién? Yo creo que los sindicatos, los poderes fácticos, y me costaría mucho identificar uno solo. Yo creo que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Pues a mí me gustaría que me lo aclarara, señor Álvarez. Bueno, los poderes fácticos son los grandes capitales que saben perfectamente que las organizaciones sindicales, que son las que o a través de las que hemos conseguido todos los derechos que tenemos, que para quitarlos necesitan también debilitar y, si es posible, quitar del medio a las organizaciones sindicales. Y eso... ¿Y están en ello, según usted? ¿Están en ello también? Bueno, que han estado, seguro, que están en estos momentos también, pero en todo caso la cuestión no es querer, la cuestión es poder. Ustedes se defienden, claro. A mí me hace el efecto de que los sindicatos... tenemos raíces muy profundas en las empresas. Seguramente que nos hemos equivocado en muchas cosas. Eso le iba a preguntar, raíces profundas, señor Álvarez, porque el movimiento sindical está respondiendo a la velocidad vertiginosa con la que está evolucionando la sociedad. ¿Ustedes están evolucionando con los tiempos o les queda alguna que otra asignatura pendiente, por no decir varias? Que no con toda seguridad que nos quedan varias. Ni una ni dos. Los tiempos evolucionan con una rapidez tremenda, pero las vamos a ir aprobando. ¿Con prioridades? Dígame alguna. Bueno, desde el punto de vista del sindicato, sí, y de la relación con los trabajadores, por ejemplo, con más participación o con plena participación en la toma de decisiones. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, el sindicato los grandes temas no los puede resolver solo en los órganos de dirección del sindicato, tiene que abrirlo a la participación de los delegados, y eso lo vamos a hacer desde luego la UGT lo vamos a hacer en los próximos tiempos, si es que hay que tomar alguna decisión trascendente en la propia organización del sindicato.
Antes hablaba de las empresas subcontratadas que trabajan en una gran empresa. Tenemos que ver de qué manera utilizamos la potencia, la fuerza que tiene el sindicato en esa gran empresa para poder proteger a los trabajadores que temporalmente están trabajando en esa empresa. Esos cambios, desde la UGT, en el último congreso los hemos situado. Por eso estamos en una organización sindical bastante renovada, por no decir en algunos casos nueva, porque realmente necesitamos esa actualización para que sobre todo las personas más jóvenes que trabajan en empresas que trabajan para otras empresas en mantenimiento o en otros trabajos auxiliares, vean que el sindicato está con ellos. Yo no sé hasta qué punto renovada, en algunos casos por voluntad propia y en otros casos a la fuerza. Lo digo porque el gobierno, antes de estar en funciones, ponía en marcha una serie de cambios de cierto calado a la hora, por ejemplo, de regular la financiación de ustedes, de los sindicatos, o a la hora de regular, fíjese lo que le voy a mentar, los cursos de formación, quizá pensando en lo que ha pasado en Andalucía con los ERE, un asunto que, por cierto, está por sustanciarse judicialmente hablando. Pensando todavía en clave de evolución, de renovación, yo le pregunto, ¿era necesario hacer lo que se ha hecho desde Moncloa, ese tipo de decisiones a propósito de la financiación de los sindicatos, a propósito de los cursos de formación, señor Álvarez? Bueno, en relación con la financiación de los sindicatos, desde que yo soy secretario general no han hecho nada, ni positivo ni negativo. En relación con la situación anterior, los recursos que provenían del Estado para las organizaciones sindicales, si no recuerdo mal, bajaron en torno al 50%. Por supuesto que no era necesario y, sobre todo, por supuesto que tomar esa decisión se toma para que el sindicato tenga menos capacidad para poder trabajar, para poder al final cumplir con sus obligaciones de defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en relación con la formación profesional, que no es un elemento de financiación del sindicato, yo creo que se ha aprovechado la coyuntura, los errores por parte de las organizaciones sindicales, pero sobre todo por parte de las organizaciones empresariales, para desmontar el control y la posibilidad de que la formación continua llegue al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, y veremos en los próximos tiempos cómo esto cae en manos de empresas privadas de grupos importantes en nuestro país. ¿Esto gobierne con gobierne? Bueno, ya lo veremos, pero en todo caso el gobierno actual lo puede decir más alto, pero no más claro, porque el quitarnos a los sindicatos del control, de los órganos de control de la formación, después de que en estos momentos los procesos de adjudicación de curso de formación son por libre concurrencia, es sencillamente querer controlar desde el gobierno a dónde van esas subvenciones sin que haya transparencia pública. ¿Qué diferencias hay entre hacer sindicalismo y hacer política? Y se lo pregunto así tan directamente porque la otra ocasión que estuvo usted por este estudio 101 de la Casa de la Radio, aquí en 24 horas, me reconoció que casi toda la vida es política, incluido el sindicalismo. Pero digo yo que habrá diferencias, ¿no? Muchísimas. Por ejemplo. Yo creo que todo en la vida es política, porque la política va más allá de los partidos políticos. Entonces, cuando tomamos la decisión de comprar un producto y no otro, también estamos haciendo política, para entendernos. Ahora, la vida sindical y la vida de los partidos políticos casi que no tiene nada en común. Empezando porque nosotros concurrimos a las elecciones sindicales cada día. Cada día se está votando en alguna empresa, cada día se está votando en algún centro de trabajo. Siguiendo porque nosotros, nuestros delegados, viven y conviven cada día con sus compañeros en las empresas, que son sus electores, cosa que no ocurre con la vida política. Y finalizando porque en la vida política se toman decisiones que afectan
diariamente a miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas, y en la vida sindical lo único que puedes hacer es intentar que esas decisiones beneficien el máximo a la gente a la que tú representas, pero en ningún caso tomas decisiones. En este punto quiero recordar que UGT fue pensada como movimiento sindical en paralelo prácticamente en el tiempo, la creación y nacimiento del actual PSOE. Ustedes son un sindicato socialista, muchos de sus afiliados tienen los 2 carnets, pagan las 2 cuotas. ¿Esto es bueno o es malo para un sindicato como UGT? Convendría situar 2 cosas. Venga, Primero, venga. una histórica. Primero fue UGT. No solo porque primero fuera UGT o el PSOE, es porque en ese momento, hace 130 años, 128 años, en todo el continente europeo pasaba lo mismo. Era el embrión de la política y el embrión del sindicalismo. Ahora debe seguir siendo así. Bueno, no lo es. En realidad, hoy en día, la inmensa mayoría de los ¿Usted empleos... no habla con el secretario general del Partido Socialista con cierta Sí, frecuencia? hablo con el secretario general del Partido Socialista, hablo con el secretario general de Podemos, hablo con el secretario general de cualquier... ¿Iba a decir usted la secretaria general del Partido Popular? No he tenido la ocasión de hablar con ella, pero sí que he hablado con miembros de la dirección del Partido Popular en más de una ocasión. Y no he tenido la oportunidad de hablar con ella seguramente porque hay menos tradición de hablar y vivimos este momento complicado en la vida política, pero yo espero que en los próximos años la relación de la UGT con el Partido Popular sea una relación todo lo máximo cordial posible, porque nosotros aspiramos a incidir en las políticas del Partido Popular. Hacer política. A mí me gustaría sindical. A mí me gustaría que el Partido Popular fuera un partido, pues como ocurre con otros partidos social cristianos en la Unión Europea, en el que las cuestiones de carácter social formaran parte más importante de sus planteamientos. Y es en el sentido que yo creo en una UGT obviamente de orientación socialdemócrata, pero no partidaria, sino abierta a todo el mundo. Usted, antes de ser secretario general de UGT, ha sido líder de UGT, sí, pero, bueno, pues un contexto un poquito más pequeñito, ¿no? Cataluña. Viene usted de Cataluña, aunque creo que es de origen cántabro, ¿me equivoco? Asturiano. Asturiano, efectivamente, asturiano. Bueno, acaba de celebrarse en todo caso, Pepe, la diada. Me permito llamarle Pepe porque así le llama todo el mundo. Y usted me lo ha dicho fuera de micrófono. Llámame Pepe, y yo soy muy obediente. Bueno, acaba de celebrarse la diada a la que ha asistido en persona el presidente Puigdemont. Horas después él hablaba de que está por el referéndum pactado siempre que sea viable, o si no es viable, que el gobierno ya le ha recordado que sería ilegal en todo caso, elecciones constituyentes. Esto precedido de una quema de fotografías del jefe del Estado. ¿Cómo ha vivido usted, alguien que, bueno, pues tiene origen asturiano, pero al mismo tiempo también catalán por la evolución vital que tiene? ¿Cómo ha vivido usted la diada? Bueno, pues lo he vivido por la mañana yendo a hacer la ofrenda floral a la estatua de Rafael de Casanova, y por la tarde, pues, en mi casa. En todo caso, yo creo que la cuestión de Cataluña necesita diálogo, sosiego y mucha tranquilidad. ¿Y el referéndum? También, seguro. Referéndum, seguro. Pero a mí me parece que en este momento lo que se impone es el diálogo. Llevamos muchos años haciendo valoraciones diada tras diada. Creo que, en todo caso, ayer, como ocurrió el 11 de septiembre del último año, ha habido unas manifestaciones importantísimas en Cataluña. Eso desde España no se puede obviar, y a la vez también desde Cataluña creo que es bueno que se imponga el diálogo para encontrar una solución a este encaje de Cataluña en España. Veo que se mantiene en su tesis de que en Cataluña antes o después se necesita el planteamiento y la realización y la celebración de un referéndum. Han intercambiado, para terminar, opiniones últimamente sobre lo que digo en UGT ha pasado con la candidatura del que fuera ministro de Industria, José Manuel Soler, a un puesto ejecutivo relevante en el Banco Mundial. En todo caso, ¿qué piensa
de lo que ha pasado con esa candidatura que ha terminado por escribir parte de la crónica política nacional, incluida de alguna manera la agenda del Congreso mañana mismo en comisión, que no en pleno, como quiere la oposición, explicaciones del ministro de Economía en funciones de Guindos? Bueno, a mí me parece una indecencia absolutamente insoportable, ¿no? El Banco Mundial, que es una institución ya de por sí bastante degradada y con bastantes dificultades, justamente lo que necesitan es ejecutivos que vengan marcados, como es el caso del señor Soria, ¿no? Creo que demuestra hasta qué punto este país necesita todavía muchos debates para realmente poder entrar en esa senda de transparencia y de regeneración democrática. El subrayado del señor Álvarez, el secretario general de UGT, que ha venido corriendo de una rueda de prensa ad hoc con el secretario general de Comisiones. Antonio Vicente, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Álvarez, ojos redondísimos, penetrantes, de cejas breves y bigote, boca algo insatisfecha, hoy viene con chaqueta vaquera, a juego con sus gafas de pasta azul. Nuestra economía es una especie de veleta que nos hace estar a merced de los vientos. No se trata de pillar la corriente, sino de instalar un motor y un rumbo. Eso, de momento, no pasa y no ha ocurrido. La devaluación de los salarios nos hace más ligeros, lo cual puede ser bueno hoy, malo mañana y catastrófico a largo plazo. Puede ser más competitivo en los sectores menos prometedores y es siempre un traspaso de renta, de pasta, de los que menos tienen a los que más tienen. ¿Han hecho cosas mal los sindicatos? Claro, pero intentan renovarse y vivir. La pérdida de control en los cursos de formación ha abierto la puerta a empresas privadas a las que el gobierno concede un nuevo campo de trabajo. Política y sindicalismo nacieron juntos, pero hoy viven separados. Se llaman, hablan, pero sus reglas de juego son distintas. Con el PP no hablan tanto, pero aspiran a influir en sus políticas laborales tanto o más que las de los demás. Pepe Álvarez, tenaz, impaciente, cree que honrado, o al menos sincero, de eso está seguro. Siente el peso y la importancia de lo que hace, no tanto la suya propia. Aspira, eso sí, a estar orgulloso de lo logrado, aunque siempre planea esa sensación de que la guerra es desigual y el triunfo es más un verbo que un punto de llegada. Su lema no es machacar ni siquiera vencer, sino vivir y dejar vivir, o en realidad más bien sobrevivir, lo cual, en el mundo en el que vivimos, es seguir luchando. Porque aquí pican las prensas que más de un deus han llevado.